Mi esposa me pidió un matrimonio abierto. Dijo que merecía acostarse con otros hombres mientras yo estaba de servicio. Empezó a engañarme de todos modos aunque me negué. Cuando sus padres la descubrieron, me ayudaron a divorciarme de ella. Hace 2 meses, mi esposa Teresa me sentó para hablar sobre algo importante. Me dijo que había estado pensando durante un tiempo y que sentía que deberíamos abrir nuestro matrimonio. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Me quedé ahí sentado, tratando de procesar lo que acababa de decirme. Hasta ese momento, realmente creía que nuestro matrimonio era sólido. Claro, teníamos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero nunca imaginé que ella estuviera infeliz o se sintiera insatisfecha. En mi mente, todo entre nosotros iba bien. Nos amábamos, pasábamos tiempo juntos y nos apoyábamos mutuamente. Por eso su petición me impactó hasta lo más profundo. Ni en mis sueños más locos pensé que mi esposa me pediría algo así. La idea de que quisiera involucrar a otras personas en nuestra relación me hizo dar vueltas la cabeza. Para dar contexto, conocí a mi esposa, Teresa, cuando solo tenía 15 años, en la preparatoria. Desde el momento en que la vi, supe que era especial. Podría decirse que nuestra historia de amor es un poco anticuada. No era solo mi amor de secundaria. Fue mi primer amor, mi único amor. Nunca había sentido algo como lo que sentí por ella. Y hasta el día de hoy, nadie se ha acercado siquiera a eso. Cuando decidí unirme al ejército, sabía que no sería fácil para ninguno de los dos, la distancia, la incertidumbre, los largos periodos separados. Era mucho pedirle a una pareja tan joven. Pero antes de irme, le hice una promesa. Le dije que, sin importar cuánto tiempo tomara o a dónde nos llevara la vida, volvería por ella. Y cuando lo hiciera, me casaría con ella. Para su mérito, Teresa nunca dudó. Esperó pacientemente por mí, tal como dijo que lo haría. Todas las semanas, sin falta, me escribía cartas. Esas cartas se convirtieron en mis salvavidas. A través de ellas, podía vivir su vida en la universidad, escuchar sobre sus clases, sus amistades, sus sueños, e incluso los pequeños detalles de su día que me hacían sentir que aún formaba parte de su mundo. Mientras yo estaba a kilómetros de distancia, enfrentando los desafíos de la vida militar, ella se mantuvo leal y comprometida conmigo. Nunca dejó que la distancia la hiciera olvidar lo que teníamos. No importaba lo difíciles que se volvieran las cosas para mí, el entrenamiento agotador, los interminables días lejos de casa o las noches en las que la soledad se hacía presente, ella era mi escape. Siempre creyó en mí. En aquel entonces, creía que mientras nos tuviéramos el uno al otro, nada podría sacudirnos. Cuando finalmente salí del servicio, lo primero que hice fue ir a ver a Teresa. Después de años de cartas y anhelo, por fin estábamos frente a frente de nuevo, y se sintió increíble. Ambos habíamos crecido. Ya no éramos los mismos adolescentes, pero el amor que sentíamos no se había desvanecido. Si acaso, se sentía aún más fuerte. Esos primeros meses juntos fueron algunos de los mejores de mi vida. Reímos, hablamos durante horas y compensamos todo el tiempo perdido. Pero aunque amaba estar con ella, el ejército era todo lo que había conocido. La estructura, la disciplina, la camaradería con mis hermanos de armas, ahí era donde sentía que realmente pertenecía. Así que, después de un tiempo, tomé la decisión de alistarme de nuevo. Teresa me apoyó, aunque sabía que no era fácil para ella. Ya me había esperado una vez, y ahora tendría que hacerlo otra vez. Aún así, se mantuvo a mi lado como siempre lo había hecho, y seguimos adelante con nuestra relación a través de todos los altibajos que eso implicaba. A lo largo de los años, enfrentamos cada desafío juntos, sin permitir que la distancia nos separara. Teresa trabajó duro en la universidad, y yo estaba muy orgulloso de todo lo que estaba logrando. Para cuando se graduó, estaba más que lista para establecerse. Quería casarse de inmediato para finalmente comenzar la vida que siempre habíamos soñado. Pero le pedí que esperara. No era porque no quisiera casarme con ella. Nunca tuve ninguna duda de que ella era la indicada. Simplemente quería que primero construyera algo para sí misma. La animé a conseguir un trabajo,
a lograr independencia financiera, a experimentar la vida más allá de solo ser mi prometida. Quería que usara su título, no solo porque había trabajado duro para obtenerlo, sino porque sabía que mi carrera militar implicaba largas ausencias. Quería que tuviera estabilidad, independencia y un propósito fuera de nuestra relación. Más que nada, quería asegurarme de que, si yo no estaba, ella no se sintiera perdida o sola. No fue una conversación fácil, pero Teresa lo entendió. Salió adelante y construyó una carrera, forjando su propio camino antes de que finalmente diéramos el siguiente paso. Con el tiempo, ambos cumplimos 25 años, y fue entonces cuando finalmente nos casamos. El día de nuestra boda fue hermoso, uno que nunca olvidaré. Ambas familias estuvieron ahí celebrando con nosotros, y la felicidad en el ambiente era innegable. Ese día, de pie junto a Teresa, haciendo votos que sentía con cada fibra de mi ser, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Por fin tenía a la esposa que adoraba. Nuestros padres estaban encantados, especialmente los de Teresa. Su madre no podía dejar de llorar de alegría, y su padre, un hombre normalmente muy sereno, me apartó para decirme lo orgulloso que estaba de darme la bienvenida a su familia. El padre de Teresa y yo siempre hemos tenido un vínculo fuerte. Él sirvió en el ejército durante muchos años hasta que un accidente le costó la mano izquierda, obligándolo a dejar el servicio antes de lo planeado. Por esa experiencia compartida, nos entendemos de una manera que la mayoría de la gente no puede. Cada vez que nos vemos, hablamos de los despliegues, de los sacrificios que conlleva el trabajo y de lo difícil que es estar lejos de los seres queridos. Con los años, nuestra relación de suegro y yerno se convirtió en algo más profundo. Se volvió alguien a quien realmente respeto y admiro, y sé que él me ve como a un hijo. Durante más de 10 años de matrimonio, nunca pensé que hubiera problemas graves entre nosotros. Claro, como cualquier pareja, tuvimos nuestros altibajos, pero siempre creí que éramos lo suficientemente fuertes como para superar cualquier cosa. Mirando hacia atrás ahora, quizá estaba demasiado cegado por el amor como para ver las grietas que se estaban formando bajo la superficie. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos fue el tema de tener hijos. Siempre había soñado con ser padre. Desde que era joven, me imaginaba formando una familia, enseñando a mis hijos lecciones de vida, jugando con ellos en el patio y viéndolos crecer hasta convertirse en buenas personas. Lo quería más que nada. Teresa, en cambio, nunca compartió ese sueño. No me di cuenta al principio porque durante mucho tiempo nunca me lo dijo. Mientras salíamos, cada vez que mencionaba que quería tener un hijo, ella simplemente sonreía y desviaba la mirada. Nunca me dio señales de que no quisiera tenerlos. Después del matrimonio, cuando finalmente me senté a hablar con ella sobre intentar tener un hijo, yo estaba lleno de esperanza, incluso emocionado. Ella no parecía emocionada en absoluto, pero al mismo tiempo tampoco me negó nada. Amaba profundamente a mi esposa, y si en aquel entonces ella me hubiera dicho una sola vez que no quería hijos, habría ajustado mis expectativas. La habría escuchado, intentado entender su punto de vista y lo habría aceptado, incluso si eso significaba replantearme mis propios deseos para el futuro. Pero nunca expresó lo que sentía. Nunca me dio razones para pensar que no estábamos en la misma sintonía. En lugar de eso, asumí que ambos queríamos lo mismo, solo para descubrir mucho más tarde que ella había estado ocultando lo que realmente sentía. Mes tras mes, seguimos intentando tener un bebé, pero nunca pasaba nada. Al principio me mantuve optimista, diciéndome a mí mismo que quizás solo era mala suerte o que necesitábamos relajarnos y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Cuando eso no funcionó, empecé a pensar que podría ser el estrés. Tal vez mis despliegues, la distancia o las presiones de la vida cotidiana estaban dificultando que concibiéramos. Y en mis momentos más desesperados, incluso llegué a preguntarme si esta era la forma de Dios de decirnos que la paternidad simplemente no estaba destinada para nosotros. Ni una sola vez se me pasó por la cabeza que Teresa estuviera impidiendo activamente que ocurriera. Confiaba completamente en ella, así que la idea de que estuviera haciendo algo a mis espaldas ni siquiera se registró como una posibilidad. En cambio, cada vez que planteaba mis preocupaciones, ella les daba la vuelta. Me manipulaba,
haciéndome sentir que el problema era yo, acusándome de tener un esperma defectuoso. Me dolía escuchar eso de ella, pero en ese momento lo creí. Después de todo, ¿qué otra cosa podía explicar que no quedara embarazada? Decidido a arreglar lo que pensaba que era un problema médico de mi parte, incluso me sometí a múltiples pruebas. Me senté en consultorios médicos, llené formularios y dejé que me hicieran todos los exámenes necesarios, con la esperanza de encontrar respuestas. Pero cada vez, los resultados eran los mismos. No había nada malo conmigo. Era perfectamente capaz de tener hijos. Eso debería haber sido un alivio, pero en lugar de eso solo me dejó más confundido. Si yo estaba bien, entonces ¿qué estaba pasando? Cada vez que sugería que Teresa también se hiciera pruebas, ella lo descartaba de inmediato. Insistía en que estaba perfectamente sana y que no necesitaba ningún examen. No quise presionarla, así que lo dejé pasar, suponiendo que quizás solo estaba asustada o ansiosa ante la idea de que algo pudiera estar mal. No tenía idea de que la verdad era algo completamente distinto, algo que había estado ocultándome todo ese tiempo. Entonces, después de meses de decepción, finalmente admitió la verdad. Me miró a los ojos y me dijo que había estado tomando anticonceptivos en secreto todo ese tiempo. Cada mes que pasé con Esperanza, cada noche que me quedé despierto imaginando cómo sería nuestro futuro con hijos, todo había sido en vano. Ella nunca quiso tener hijos. Ni ahora, ni nunca. Y lo peor era que lo había sabido desde el principio. Escuchar eso de su boca fue como recibir un golpe en el estómago. Había pasado tanto tiempo culpándome, pensando que había algo mal en mí, cuando en realidad ella había tomado una decisión de la que yo nunca supe nada. Me vio pasar por prueba tras prueba, me dejó cargar con el peso de la duda y la inseguridad, y ni una sola vez me detuvo. En cambio, me dejó creer que yo era el problema mientras, en silencio, se aseguraba de que nunca pudiéramos concebir. Quedé devastado, no solo porque me habían arrebatado mi sueño de ser padre, sino porque la persona que más amaba me había ocultado algo tan importante. Me sentía traicionado, perdido y sin saber qué hacer a continuación. Una parte de mí quería marcharse, encontrar a alguien que compartiera mi sueño de formar una familia. Pero había otra parte de mí, la más fuerte, que no podía imaginar una vida sin Teresa. Por mucho que doliera, la amaba demasiado como para dejar que esto nos rompiera. Así que me obligué a dejar ir para siempre la idea de ser padre. Me dije a mí mismo que estar con ella era suficiente, que envejecer juntos importaba más que cualquier otra cosa. Así es como siempre la he amado, con todo mi corazón, sin importar el costo. Luego, hace 5 años, a la madre de Teresa le diagnosticaron cáncer de mama. Aunque los médicos lo detectaron en una etapa temprana, la noticia sacudió a toda nuestra familia. El cáncer es una palabra que nadie quiere escuchar, sin importar lo pronto que se detecte. Fue aterrador pensar en la posibilidad de perder a mi suegra. Con los años, se había convertido en una segunda madre para mí. Desde el momento en que entré en su familia, siempre me trató como a su propio hijo, y la idea de que algo le pasara era insoportable. Sin pensarlo 2 veces, tomé la decisión de quedarme en casa durante meses para ayudar a cuidarla. Puse todo lo demás en pausa porque, en ese momento, nada era más importante que estar ahí para ella y para mi familia. Teresa y yo nos turnábamos para ayudar en la casa de sus padres, asegurándonos de que su madre tuviera todo lo necesario para recuperarse con comodidad. Coordinábamos citas médicas, ayudábamos con las comidas y nos asegurábamos de que nunca se sintiera sola durante todo el proceso. El padre de Teresa, por fuerte que fuera, también necesitaba apoyo, y yo estaba más que dispuesto a ayudar en lo que pudiera. Esa experiencia solo fortaleció mi vínculo con la familia de Teresa. Durante todo ese tiempo, pensé que Teresa y yo nos habíamos vuelto aún más cercanos. Hace 3 años, le compré a Teresa la casa de sus sueños. La había estado mirando durante meses, navegando por Zillow, observando las fotos de la casa una y otra vez. Cada vez que hablábamos de ella, me decía cuánto le encantaba, cómo podía imaginarnos viviendo allí, lo perfecta que sería. Pero siempre lo descartaba como nada más que un sueño porque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto.
Sin embargo, yo veía cómo se le iluminaba el rostro cada vez que hablaba de esa casa y sabía lo mucho que significaba para ella. Así que me senté, revisé nuestras finanzas y encontré la manera de hacerlo posible. Pedí un préstamo para convertir ese sueño en realidad. Quería darle esa casa pasara lo que pasara, porque sabía que la haría verdaderamente feliz. Cuando por fin le dije que la casa era nuestra, nunca olvidaré su reacción. Estaba eufórica. Sus ojos brillaban de alegría y no podía dejar de celebrarlo. Fue uno de esos momentos en los que supe, sin ninguna duda, que había hecho lo correcto por nosotros. Verla tan feliz hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Desde entonces, nos mudamos a la casa y la convertimos en el hogar que siempre soñamos. La decoramos juntos, pasamos tardes tranquilas en el porche, organizamos reuniones familiares y celebramos cumpleaños y aniversarios bajo ese techo. Aún así, a veces me descubro pensando en lo que pudo haber sido. Me imagino cómo sería tener un niño corriendo por estos pasillos, con risas resonando en las habitaciones. Ese sueño todavía permanece en el fondo de mi mente. Pero con el tiempo, he aprendido a aceptar que nunca sucederá. Porque, al final del día, amo a mi esposa. Teresa ha sido mi compañera, mi mejor amiga, la persona que ha estado a mi lado en cada desafío que la vida nos ha puesto enfrente. Siempre estuvimos ahí el uno para el otro, en los buenos momentos y en los malos. Sin importar lo que enfrentáramos, siempre salíamos adelante juntos. O al menos eso era lo que yo pensaba. Pero si eso era cierto, entonces ¿por qué quería un matrimonio abierto? ¿Por qué sentía la necesidad de buscar en otro lado cuando yo ya le había dado todo lo que podía? Al principio, no podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente se negaba a procesarlo. Incluso le pregunté si estaba bromeando, porque honestamente era la única reacción que tenía sentido para mí. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar? La mujer a la que había amado durante casi toda mi vida, con la que había construido un hogar, de repente me estaba diciendo que quería acostarse con otros hombres y esperaba que yo estuviera de acuerdo con eso. Pero Teresa no estaba bromeando. Se quedó sentada, completamente seria, y empezó a explicar sus razones. Me dijo que sentía que había sacrificado mucho por nuestro matrimonio a lo largo de los años y que merecía ser recompensada por ello. Sus palabras dolieron, pero continuó diciendo que mientras yo estaba despegado durante meses, ella había tenido ciertos impulsos que le resultaban difíciles de controlar. Dijo que estar sola tanto tiempo se le hacía complicado y que sentía que se estaba perdiendo de algo. Así que ahora quería que tuviéramos un matrimonio abierto para poder acostarse con otros hombres con mi permiso. Yo me quedé ahí, atónito. Yo había sacrificado muchísimo por nuestro matrimonio, más de lo que ella probablemente siquiera se daba cuenta. Había renunciado a mi sueño de tener hijos porque no podía soportar la idea de perderla. Había reorganizado mi vida para hacerla feliz, poniendo sus necesidades por delante de las mías una y otra vez. Le había comprado la casa de sus sueños, cuidado de su madre como si fuera la mía y permanecido a su lado en cada dificultad. Y aún así, de alguna manera, ella era la que sentía que había renunciado a demasiado. Le pregunté directamente, ¿por qué? ¿Por qué querría hacer esto? ¿No me amaba? ¿No quería estar conmigo? ¿Era este el final de nuestra relación? Teresa me tranquilizó de inmediato, diciéndome que seguía profundamente enamorada de mí. Insistió en que la única razón por la que me estaba pidiendo esto era porque no quería engañarme. Argumentó que me respetaba lo suficiente como para pedirme un matrimonio abierto en lugar de andar a mis espaldas, como si eso se suponía que debía hacerme sentir mejor. Señaló que, a pesar de tener esos supuestos impulsos, siempre me había sido fiel a lo largo de los años. Pero luego añadió que todos solo tenemos una vida y que no quería desperdiciar la suya esperando durante meses para tener relaciones conmigo. Quería explorar otras opciones y disfrutar de su vida mientras aún era joven. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un desperdicio? Todos esos años que habíamos pasado juntos, los sacrificios, el amor, los recuerdos, ¿así era como ella lo veía? Mi ausencia debido a mi servicio, algo a lo que había dedicado mi vida, ¿era solo una molestia para ella? Sentía como si estuviera hablando con una desconocida.
La mujer a la que había amado desde los 15 años, alrededor de la cual había construido toda mi vida, ahora me estaba diciendo que serme fiel había sido algún tipo de sacrificio. Que estar en un matrimonio comprometido y monógamo conmigo ya no era suficiente para ella. Me quedé sentado intentando encontrar razones de por qué había cambiado de repente. Tal vez esto no se trataba realmente de querer un matrimonio abierto. Tal vez simplemente odiaba que yo estuviera tanto tiempo fuera. Tal vez se sentía sola y esta era su manera de decirme que quería que estuviera más en casa. Así que le pregunté: ¿quieres que deje el ejército? ¿Es eso de lo que se trata en realidad? ¿Ya no quieres que me vaya? Porque si eso es lo que necesitas, lo intentaré. Pero Teresa negó con la cabeza sin dudarlo. Me dijo que no le molestaba mi trabajo, que no tenía ningún problema con que estuviera en el ejército ni con el hecho de que me fuera durante meses. Esto no tenía que ver con mi carrera ni con mi ausencia. Esto es sobre mí, dijo. Me aseguró que no había nada malo conmigo ni con nuestro matrimonio, que realmente quería que siguiera siendo su esposo, que permaneciera en su vida, pero que al mismo tiempo también quería a otros hombres. Razonó que, como ambos éramos adultos sin hijos, deberíamos estar divirtiéndonos más. Teresa me tranquilizó una y otra vez, diciendo que siempre sería sincera conmigo sobre con quién se acostara si eso me hacía sentir más cómodo con la idea del matrimonio abierto. Que nunca se involucraría emocionalmente con nadie más, que solo sería intimidad, nada más. Pero para mí no importaba si era emocional o físico. Para mí, esto era infidelidad, y no me gustaba en absoluto. Engañar es engañar. Le dije que esto no era algo a lo que yo hubiera accedido cuando me casé con ella. No era el tipo de relación para la que me había comprometido. Hicimos votos de ser fieles, de estar comprometidos, de elegirnos el uno al otro todos los días. Y ahora, después de todo lo que habíamos pasado, ella quería reescribir esos votos para su propio beneficio. Intenté hacerla entender. Le dije que yo también tenía impulsos cuando estaba despegado. Paso meses lejos, rodeado de personas a las que probablemente no les importaría si yo quisiera meterme con alguien. Pero no lo hago. No lo haría. Porque no importa cuánto tiempo esté lejos, no importa cuán solo me sienta, nunca podría traicionar a la mujer que amo. Eso es el compromiso. Eso es lo que el amor significa para mí. Entonces, ¿cómo podía sentarse ahí y pedirme algo así? ¿Cómo podía decir que me amaba, que todavía me quería como su esposo, y al mismo tiempo pedirme permiso para acostarse con otros hombres? Sentí que había destrozado por completo los cimientos de todo lo que habíamos construido. No solo estaba enojado, estaba herido. Había pasado años creyendo en este matrimonio, en nosotros. Había sacrificado sueños, tiempo y partes de mí mismo para asegurarme de que ella fuera feliz. Y ahora era como si nada de eso le importara, porque si realmente me amara como yo la amaba, ¿cómo podría siquiera pedirme esto? La discusión escaló rápidamente, con las emociones a flor de piel por ambos lados. Por más que intenté hacerla ver mi punto de vista, Teresa no cedió. Al final, me dio un ultimátum: o aceptaba sus exigencias o nos divorciábamos y cada uno seguía su camino. Escuchar esas palabras salir de su boca fue como un golpe en el estómago. Después de todo lo que habíamos pasado, de todos los sacrificios, de todo el amor que había volcado en este matrimonio, ella estaba dispuesta a tirarlo todo solo para poder acostarse con otros hombres. Ni siquiera parecía conflictuada. Era como si ya hubiera tomado su decisión y solo estuviera esperando a que yo me alineara. Esa noche no pude quedarme en la casa y fingir que todo era normal. Fui a un bar y bebí hasta que mis pensamientos estuvieron demasiado borrosos como para procesar nada. Necesitaba escapar, aunque fuera solo por unas horas. Cuando finalmente regresé a casa, ni siquiera entré a nuestro dormitorio. Me quedé en la habitación de invitados porque no podía soportar mirarla, mucho menos dormir a su lado. Desde ese día, la he evitado como a la peste. Ni siquiera puedo mirarla a la cara sin enojarme. Recientemente, recibí la llamada. Iba a ser despegado de nuevo. Antes de irme, Teresa insistió en que le diera una respuesta. No quería esperar. Quería saber si aceptaría un matrimonio abierto o si esto era el final.
La miré a los ojos y fui muy claro, nunca accedería a su exigencia. Le dije que si tenía tantas ganas de estar con otros hombres, entonces debía empacar sus cosas y salir de mi casa. Le recordé que así no me criaron, que ese no era el tipo de matrimonio en el que creo. Si quería una relación abierta, podía tenerla, pero no conmigo. Prefería divorciarme antes que seguir casado con alguien que no respetaba el compromiso que habíamos hecho. Ella estaba furiosa. Se le notaba en los ojos, en la forma en que su rostro se retorcía de rabia. Desde entonces, se ha negado a hablar conmigo por teléfono cada vez que he intentado comunicarme con ella. Actúa como si yo fuera el que hizo algo mal. Así que solo quería saber si soy el imbécil por no aceptar las exigencias de mi esposa. Actualización 1. Ha sido abrumador leer todas sus respuestas y agradezco cada una de ellas. Para responder a algunas de las preguntas y comentarios más comunes. Primero, sí, estoy considerando el divorcio. Hablé en serio cuando se lo dije antes de irme. No me quedaré en un matrimonio en el que se me falte al respeto. Si ella quiere estar con otros hombres, puede hacerlo, pero no como mi esposa. Le di la oportunidad de empacar sus cosas e irse. Ahora solo necesito prepararme para lo que venga. Segundo, ¿me perdí alguna señal? Mirando atrás, quizá lo de los anticonceptivos fue una traición enorme y debí haberlo visto como una señal de alerta. Pero el amor a veces te vuelve ciego. Me repetía que, por nuestra historia y por todo lo que habíamos pasado, ella nunca me traicionaría. Ahora veo que estaba equivocado. Tercero, ¿qué sigue? Por ahora, estoy concentrado en mi despliegue, pero en cuanto regrese tendré una conversación seria con un abogado. Trabajé duro por esa casa y no voy a permitir que ella se quede en ella mientras vive la vida de soltera bajo mi techo. Al final del día, duele como el infierno, pero conozco mi valor. Merezco una esposa que de verdad quiera estar conmigo, no alguien que ve el matrimonio como una carga de la que necesite escapar. Los mantendré actualizados cuando pueda. Gracias de nuevo por todo. Actualización 2. Recientemente recibí una llamada muy alterada de mis suegros. Resulta que mi suegra y mi suegro vieron a Teresa en una cita con otro hombre. Al parecer, iba de la mano con ese tipo y lo besaba como si no estuviera casada y como si no tuviera a su esposo desplegado en ese momento. El descaro de esta mujer. No solo fue a mis espaldas a pesar de mi negativa, sino que lo hizo de manera tan abierta en la misma ciudad donde viven tanto mi familia como la suya. Ni siquiera intentó ser discreta. Es como si hubiera dejado de importarle todo excepto ella misma. Mi suegro no lo toleró. La enfrentó de inmediato y la encaró allí mismo, delante de todos. Por lo que me contaron, no se contuvo. Estaba furioso, gritándole a ella y al hombre con el que estaba, dejando muy claro lo disgustado que estaba con sus acciones. Mi suegra también estaba allí, igual de alterada. Mi suegro es exmilitar, y cuando se enfurece es un hombre intimidante. Solo puedo imaginar lo aterrorizado que debió sentirse ese otro hombre cuando este soldado fuera de sí se le puso enfrente. Si tuviera que adivinar, diría que ese tipo salió corriendo en cuanto se dio cuenta con quién estaba tratando. Después de todo eso, mi suegro me llamó, furioso y arrepentido al mismo tiempo. Me preguntó si tenía idea de por qué Teresa haría algo así. Fue entonces cuando le confesé lo que ella me había exigido. Se enfureció aún más y me dijo que él nunca había criado a su hija de esa manera, que se sentía avergonzado de ella, que no podía creer que me hubiera traicionado así. Mi suegra estaba llorando de fondo, completamente destrozada por lo que Teresa había hecho. Sinceramente, a estas alturas estoy entumecido. Cualquier pequeña esperanza que me quedaba de que tal vez esto fuera solo una fase estúpida o de que ella entraría en razón ha desaparecido por completo. Ella ya tomó su decisión. Claramente no le importan las consecuencias. Incluso creo que pudo haber estado involucrada con ese hombre mucho antes de siquiera pedirme un matrimonio abierto. En fin, se acabó. Total y completamente. Ya he contactado a un abogado y, en cuanto regrese, iniciaré el proceso para divorciarme de ella. Puede divertirse con quien quiera, pero no lo hará mientras siga legalmente atada a mí. Actualización 3. Esta semana,
Teresa me llamó furiosa, exigiendo saber por qué había estado hablando a sus espaldas con sus padres y poniéndolos en su contra. Gritó diciendo que era mi culpa que su familia estuviera tan enojada con ella, que no la estuvieran apoyando, que de alguna manera yo los había manipulado y que estaba haciéndome la víctima para hacerla quedar mal. Le aseguré que ella había logrado todo eso por sí sola cuando decidió engañarme y fue descubierta por sus propios padres. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Mis suegros, completamente disgustados con el comportamiento de Teresa, ahora quieren ayudarme a divorciarme de ella. Como disculpa por la forma en que ella me ha tratado y como una manera de enmendar las cosas. Incluso se han ofrecido a darme una parte de su herencia para asegurarse de que yo salga de este desastre en la mejor posición posible. Y, sin dudarlo, he decidido aceptarlo con gusto. Gracias al apoyo de sus padres, no me iré de este matrimonio con las manos vacías. Nunca quise que las cosas terminaran así, pero al menos ahora tendré algo de cierre.